¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera edición de los Como Opinólogos. Vamos a hacer esto rápido. Hoy no estamos solos. Hoy nos están acompañando dos personas, dos integrantes de Alquimia Cultural. Ellos tienen su propio podcast todos los jueves a las 7 de la noche. Y qué mejor presentación que la de ellos mismos. Así que Adrián, Nicolás, bienvenidos, por favor, algunas palabras de bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nada, chicos, gracias por la invitación. Creo que hablo por Nicolás y por mí cuando digo que es increíble estar acá. Dan, te conozco hace tiempo. Es genial conversar contigo sobre varios temas que sé que te apasionan y imagino que a ti, Antonio, también. Y nada, eso, gracias por todo y por la invitación. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y por invitar a la gente a escucharnos en nuestro propio segmento. Yo soy, como ya dijeron, Nicolás Delgado. Sí, Sí, que yo no he estudiado lo relacionado a política. Yo soy un humilde biólogo de la Cayetano Heredia y en este momento estoy haciendo una maestría en bioquímica, por el momento a distancia, pero espero pronto poder viajar a Alemania por la parte presencial. Pero vengo de una familia moderadamente política y siempre me ha gustado mucho el tema, sobre todo el análisis. sí, la verdad, algo que fomentamos acá bastante es el hecho de compartir nuestras opiniones, ¿no? No necesariamente tenemos que ser expertos en algún rubro en específico para poder opinar, más bien creo que este tema de conversar sobre política ayuda a nutrir, ¿no? Un poco más la construcción de ciudadanía. Pero sin perder más tiempo, vamos a empezar con el primer tema de conversación. Ya habiendo terminado la jornada de elecciones, por lo menos en la primera vuelta, ya tenemos dos candidatos. Tenemos a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori. Eh, Dos personas que tal vez tienen un antivoto muy fuerte, cada quien por alguna ideología o por algunas acciones o actividades que han cometido durante los últimos 5 años. Algo que me gustaría comentarles, o más que nada preguntarles, chicos, eh, ¿qué antivoto consideran que es el más fuerte? ¿El antifujimorismo o el anticastelismo? Yo creo que la respuesta ahí está bastante sencilla. Definitivamente es el antifujimorismo. Para empezar, seamos honestos, a Peter Castle no se le conocía hasta hace muy poco tiempo. Es más, hasta algunas semanas quizá, que comenzó a subir de manera espeluznante, por no decir otra cosa. En cambio, a Keiko Fujimori ya tiene como todo un bagaje, una trayectoria, y arrastra además las cosas que hizo su papá, que querramos o no, ella estuvo metida, ella tuvo mucho que ver ahí, ella participó en eso de manera indirecta o directa. Entonces, a Keiko ya se le viene arrastrando y fomentando, tal cual bola de nieve, una imagen de ella. Y eso está pesando bastante ahora en la segunda vuelta. Eso es cierto. Creo que el antifujimorismo, para empezar, antes del programa hemos tenido problemas denominando el movimiento anti-Pedro Castillo, anticastelismo, anticastillismo, antiperolibertarismo, ¿cómo lo llamamos? El hecho de que no tengamos una palabra para eso todavía ya te dice que es una cuestión mucho más sistemática en contra de Keiko Fujimori. De todas maneras, yo creo que es una cuestión orgánica y compleja el tema del antivoto. Muchas personas tú le dices, ¿qué opina de Keiko Fujimori? Nah, es una esta, tal por cual, y no pueden mencionar un solo caso en su contra. Es una cuestión de hay un cierto bono social por declararte antifujimorista. Entonces, y ese bono social puede ser que esta segunda vuelta se vea fuertemente reducido, porque ya vemos que muchos actores, gente que se la ha tenido jurada a ella o a su padre, como Mario Vargas Llosa, o incluso Pedro Cateriano, están yendo por el camino del mal menor e incitando a la gente a votar por ella. Así que poco a poco podría verse el costo social de no ser fujimorista, pero el costo social de votar por Keiko Fujimori se va reduciendo. Yo creo que cada semana más. ¿Sabes, Nicolás, si me permites agregar? Yo estoy casi seguro de que mucha gente va a votar por Keiko Fujimori, pero abiertamente va a decir que no votaría por ella. ¿Sabes? Por el tema social, por el tema de la pegada social, que es lo que tú acabas de mencionar. Ujú. Yo tengo, o sea, Yo, yo, la gravedad de ser fujimorista también se ve en que cumple una función. No estoy seguro si es que, estoy intentando recordar
quién había tratado este tema, pero hay ciertas marcas, ciertas etiquetas culturales, como por ejemplo en Europa y en Estados Ujú. Unidos, la palabra nazi. Cuando le pegas a alguien la palabra nazi, es como si le pasara una bola de brea. Se va a manchar. A pesar de que se la termine quitando, algo de brea va a quedar porque así de poderoso es el término. Y tan poderoso es que la manera más rápida de desprestigiar a Rafael López Alea o a Hernando de Soto es decir, cepas del fujimorismo. Por asociación ya Ujú. ya hay un anti-marketing ahí. Ujú. Cuando la gente decía Fujimori nunca más se refería a ellos tres, lamentablemente, aunque poco o nada tiene que ver No, en la hay un política de Fujimori. astigmatismo, hay un astigmatismo ideológico bien fuerte. No pueden ver las diferencias entre uno y otro punto. Y más que revelador acerca del objeto al que se hace referencia, creo que es revelador acerca de la falta de, la pobre definición, Ujú. perdón, la pobre resolución es el término en física óptica, la poca resolución que tienen estas personas al definir términos políticos. Así es. Yo ahí quisiera agregar algo, ¿no? Y es que creo que sí estoy de acuerdo con ustedes dos cuando el hecho de ser perdón, antifujimorista te da como esta especie de estatus, ¿no? Tal vez un poco más, una persona más woke, más enterada o más informada sobre, bueno, todo lo que ocurrió durante la década de los 90. Y el hecho de que muchas de estas personas, y yo me incluyo, ¿no? Haciendo anticampaña a Keiko Fujimori, que ahora nos veamos en esta situación entre votar por Pedro Castillo y Keiko Fujimori y decidirnos por Keiko, es como tal vez un golpe al honor personal, ¿no? O sea, ya entrando un poco más al rubro individual, ¿no? Es un golpe a tu honor, es un golpe A tu tal vez a nombre. tus ideales, pero sí, Ujú. ¿no? O sea, y es por eso que creo que nace este movimiento de en redes que dice, ¿qué nos queda ahora? Mi antifujimorismo sigue siendo bastante fuerte, ¿no? Entonces tampoco me da para poner ese filtro en mi página de Face, Sí, pero total. hay personas que, bueno, le están siguiendo a esta moda. Sí, y eso, o sea, justo en realidad en línea con lo que ustedes mencionan y lo que menciona Dani, hoy estaba revisando mi Twitter justo para ver cosas que habían, o sea, quería de alguna manera ver cómo había reaccionado yo y hacer mi catarsis personal. Y me di cuenta que en el momento en que se hizo el conteo rápido que proyectaba a Keiko al costado de Pedro Castillo en la segunda vuelta, lo primero que puse fue como, nunca votaría por Pedro Castillo, pero también estoy seguro de que nunca en mayúscula votaría por Keiko Fujimori ni por ningún otro Fujimori, ¿no? Este, y ahora que la pienso es como, bueno, realistamente ese era el yo deprimido de después de las elecciones, pero si la veo razonablemente, claro, es ya por temas mucho de convicciones personales, planes de gobierno, políticas y viabilidad, no hay forma de que pueda viciar mi voto como en mis 15 primeros minutos de estrés pensé que lo iba a hacer. Y de ahí empezaron a darse todos estos casos, ¿no? Que Nicolás justo mencionaba. Tenemos a personas que se les tenían jurada. El más reciente ha sido Mario Vargas Llosa, ¿no? Diciendo públicamente en declaraciones hace años que nunca apoyarían a Fujimori. Y ahora de la nada salen a básicamente no decir que los van a apoyar, pero que es nuestro mal menor. Ujú. Y eso también queríamos tocarlo un poco, ¿no? El concepto este de mal menor. Algo que Dani y yo decíamos mucho en el podcast anterior era que en esta situación no nos estamos encontrando verdaderamente con, o sea, no es como en las elecciones anteriores, no hay un mal menor per se, ambos son como que dos saltos al vacío, solo que el salto al vacío menos largo probablemente va a ser el de Keiko Fujimori, ¿no? Y quizás un poco ver sus opiniones en este concepto, qué es lo que entenderían ustedes dentro de lo que la gente que dice, este es el mal menor y por ello vamos por Fujimori y quizás caen en terminarle haciendo campaña a Keiko Fujimori. Em, ¿Cómo creen que este fenómeno, o por qué creen que este fenómeno se podría explicar? Mira, ahí yo te podría decir algo, y tenemos que considerar varias cosas. Primero es la imagen de lo que se cree que el candidato va a hacer o lo que el candidato incluso dice que va a hacer. Y otra cosa es lo que realmente puede o no puede hacer. En el caso de Keiko Fujimori, si bien ella tiene, o bueno, justamente porque ella tiene un gran antivoto, tiene unos anticuerpos muy fuertes a nivel social, yo siento, y por lo que estoy viendo y por lo que puedo imaginar, ella va a abocar toda su candidatura, o por lo menos buena parte de ella, a simplemente no embarrarla más, a resarcir su imagen, para así poder postular nuevamente en otra ocasión, como lo sería en las elecciones subsiguientes, o qué sé yo, a lo mejor congresista, quién sabe, pero ella no quiere perder su candidatura política en un futuro. Ahorita se va a concentrar en no embarrarla, y quién sabe, a lo mejor así limpia ese antifujimorismo que hay hacia ella. Entonces, por ahí yo siento que ese sería no me gusta esa palabra, entonces no le voy a usar. Yo siento que eso sería la opción más racional, y pienso también que muy buena,
una cantidad de gente bastante considerable lo está teniendo en cuenta. No sé qué opinas tú, Nicolás. Yo creo que sí, esta puede ser su oportunidad para limpiarse, incluso si es que no saliera elegida. Hay que recordar que ella es o sea, Fuerza Popular es la segunda minoría del Congreso y en este momento hay un enorme esfuerzo, dígase, pensar en el mal menor y en el bienestar nacional, o como prefieren verlo la Vero Army y la gente que vota por Castillo sí o sí, también puede interpretarse como un tema de solidaridad de clase con Keiko Fujimori, y todos los burgueses van a ayudarla. Pero de una forma u otra, esta segunda vuelta me parece que hay la maquinaria que ha intentado impedir el auge de Fujimori está pedaleando para atrás y están lavándole la imagen a Keiko. De una u otra manera, creo que ella va a salir beneficiada de esta segunda vuelta por endoses como el de Mario Vargas Llosa, como el de Pedro Cateriano, como el de otras instituciones y eventualmente el que le harán los líderes de los partidos políticos que no entraron a la segunda vuelta. Y no sé si es que ella se anime a un 2026. Puede ser que se anime, que probablemente sería contra Cerrón, eh, pero veremos, ¿no? Tampoco soy pitonizo. Ay, Nicolás, hay algo que tú mencionaste en tu podcast de alquimia, bueno, en su podcast de alquimia, que fue el capital político. Uno de estos dos candidatos tiene más posibilidades de ganar ese capital político que el otro. No sé si nos puedas explicar un poco mejor cómo planteaste esto. Claro, capital político es un término complejo que creo que utilizo para referirme a un conjunto de situaciones, ¿no? El no tener a tantas instituciones, sean estatales o entidades privadas, en tu contra, no tener tanto antivoto, tener mayor espacio de maniobrabilidad político, tener credibilidad, ese tipo de cosas llamo el capital político, ¿no? Que son, que son las cosas que te llevan a poder tener cierto éxito político. Lo que creo es que el Congreso, ya hemos visto que un Congreso ¿cómo se llama esto? El Congreso, según la Constitución del 93, puede ser bastante beligerante, y tenemos un Congreso que está de plano opuesto a muchas de las cosas que puede hacer Castillo. Además de eso, la prensa está casi en su totalidad con miedo a las cosas que puede hacer Castillo y van a oponer a lo que pueda hacer Castillo porque simplemente es su interés. Entonces, por eso creo que Castillo no tiene la posibilidad para aumentar su capital político, es muy reducida. Keiko Fujimori, en cambio, creo que sí podría, porque hay algunas empresas o algunos medios podrían apoyarla, como ciertamente son, por ejemplo, Expreso y la Confiep, que están en su esquina y no es súper controversial decirlo, y tampoco no son más poderosos que los que están en el anti, pero hay creo más espacio para que Keiko Fujimori pueda maniobrar. A ver si Adrián tiene algo que complementar. Perdón, y es que además un requisito fundamental para ganar más capital político es no entrar jurándose a alguien. Y Peter Castle ya se la ha jurado, creo que al Congreso, al TC, a todo el mundo. ¿Me entiendes? Eso es Entonces, cierto. él ya entró, su discurso para llegar va a ser volteo la mesa, lo cambio Ujú. todo. Keiko está siendo muy moderada y está haciendo muy bien en hacer eso también, lo que le Ujú. conviene. Justamente si, como vemos a lo largo de la historia, quienes han ganado o han tendido a ganar en el Perú son los que están más pegados al centro, los más moderados, no los más radicales. Entonces, por ahí Keiko está jalando bastante, no digamos empatía ni solidaridad, digamos más apego histórico, más Sí. esta señora no nos va a cambiar del todo, no va a ser un terremoto institucional. Sí, ser de centro no te garantiza pasar a segunda, pero una vez que estás en segunda, generalmente gana quien se modera más. Así Eso es es. una verdad histórica. Hay un péndulo en el Perú, pero no es un péndulo que tiene un ángulo de giro muy grande. Y, y algunas cosas que creo que también han jugado a favor de ella, y que no quiero darle crédito a la gente que dice que Keiko Fujimori se sentó en febrero del año pasado en un sótano y dijo: voy a crear dos partidos que sean mi brazo derecho y brazo izquierdo, Avanza País y Renovación Popular, y con ellos voy a llegar al poder. No creo que eso haya sucedido. Como he dicho varias veces, Adrián, a veces quisiera que Keiko fuera el Sith Lord malvado que la quieran hacer ver, pero no creo que tenga tanto poder.
Pero Me ciertamente, encanta esa al referencia. costado, sí, al costado de Rafael López Aliaga, ella también se ha visto moderada. Entonces, creo que el haber tenido ese susto y el haber tenido a tantos, no me voy a reducir a Twitter porque no es muy representativo, pero incluso medios con cierto calibre diciéndole fascista al señor, fascista, 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 ni siquiera han leído al Duce, creo, pero de tanto llenarse la boca diciendo que él es fascista, creo que empezó ahí el lavado de cara de Keiko. Entonces, por eso creo que también no es tan difícil su imagen un poco más morada. Ya no es un naranja potente, es un salmón súper agradable, palatable. Y bueno, dentro de esta línea que ustedes comentan, ¿no? Algo también que queríamos andar un poquito más, que comentaron en su podcast en Alquimia, era esto, en realidad también justo salía de Nicolás, que había un par de escenarios potenciales dependiendo de cada uno de ellos dos y de quién de ellos podría ganar, ¿no? Si es que ya sea Peter Castle quien llegue a la presidencia o Keiko. Entonces Ujú. queríamos andar un poco en esto, tanto Dani como yo discutimos nuestros posibles escenarios en nuestra edición anterior a este podcast, ¿no? Y lo ampliamos un poco más de a solo dos, ¿no? Pero nos interesaba mucho ver la visión que ustedes tendrían de qué podría pasar si es que es la señora K la que llega al poder o si es que es Castle el que llega al poder, ¿no? ¿Qué nos separaría cada uno de esos escenarios en sus variantes o sus vertientes más posibles? Ujú. Esta es la tablita que causó sensación. Eh, sí, pues, o sea, lo que estaba viendo en ese caso era particularmente a un sector importante de nuestra audiencia, sabiendo quiénes somos, ¿no? Unos chibolos poto white limeños, hay un porcentaje importante de gente que nos va a ver, se identifican como de izquierda progresista, o al menos progresistas. Entonces, lo que quería hacer era, varios de mis amigos progresistas me han dicho, no voy a votar por Keiko, que esto va a ser el fin del mundo, que esto, lo otro. Y de hecho, también como alguien parte de la comunidad LGBT, siempre veo a gente que comenta en Twitter y dice, Keiko nunca, Keiko nos mata a fusilar, y he visto gente que incluso ha dicho, camarades y aliades, por favor voten por Pedro Castillo porque él quiere una asamblea constituyente y eso nos da una oportunidad para triunfar, aumentar nuestros derechos y no sé qué. Y lo que quería era no ir a pisar el freno, sino jalar de frente el freno además, ¿no? Y decirles a estos sujetos a quienes aprecio, pero que creo, o sea, tienen que bajarle a su reggaetón y escuchar un poco cuál es el ruido de la calle y leer un poco qué son las personas, qué es Keiko Fujimori, qué es Pedro Castillo y cómo, si es que no necesariamente los apoyan a la izquierda progresista, ¿cuál de ellos va a generar un ecosistema que sea más amigable a una revigorización del progresismo en el Perú? Porque o sea, comenzaron a aparecer con Humala, tuvieron un poco más de presencia con PPK, que les dio ministerios, les dio posiciones en entidades autónomas, cosas por el estilo. eh, y simplemente no creo que el escenario sea más. Yo creo que el escenario más inhóspito para ellos es en el cual Pedro Castillo va. A eso iba mi tablita. Perdón, y es que además hay que hacer una acotación, y es que la izquierda, de la- que tiene como bandera a Verónica Mendoza y quizá también al Partido Morado, no es la izquierda de Peter Castle. Los Claro. primeros son una izquierda cultural, son la que se ve en Argentina y también un poquito en España. Son una izquierda que está apuntando por cambios un poquito impositivos, radicales quizá, como lo es el feminismo radical, ideología de género, cuotas, etcétera. La izquierda de Peter Castle es completamente económica y es de la izquierda antigua, lo que llamarían la izquierda bruta de chorada. Es la izquierda que cree realmente en el estatismo a nivel económico y de redistribución. Es la que cree en tomar los medios de comunicación, ¿me entiendes? Entonces, por ahí que elegir a Peter, siendo tú incluso uno de izquierda miraflorino que cree en el cambio cultural a manera de imposición, no te va a favorecer en nada. Bueno, yendo un Ujú. poco más a la pregunta, sin extenderme mucho, mis escenarios son bastante concretos. El primero es gana Peter Castle y, y el Perú da un giro de 180 grados, en todo sentido. El segundo escenario con Peter Castle es entra y como el Perú, esto lo conversamos en el podcast, Nicolás,
El Perú es un país que está en la mira de muchas otras naciones. Es un país minero, es un país del cual se puede sacar mucho material económico, más allá incluso agrícola, ganadero, etcétera. Entonces, que entre Peter Castle y empiece a nacionalizar todo, no le va a gustar a la gente. Y con gente me refiero a países que tienen interés en nosotros, que es Estados Unidos, que es China, ¿entiendes? Entonces, por ahí podría haber una intervención, quizás hasta clandestina, sobre Peter Castle, es lo que pienso. El tercer escenario sería que Keiko gane y, como dije antes, se aboque a enmendar a desensuciar su imagen, a limpiarla, perdón, desensuciar no existe, limpiar su imagen. Y la última, bueno, ya sería que Keiko haga un gobierno paupérrimo que no creo y su imagen termine yéndose al tacho, que repito, no creo. Ujú. Claro, y en realidad algo muy en línea con lo que ustedes mencionaban, justo también lo hemos estado hablando con Dani un montón. Nicolás dijo algo clave que yo también he escuchado en un montón de mis amigos y lo he visto hasta en mi familia, ¿no? Por ejemplo, yo voté por Verónica Mendoza, ¿ya? Y yo iba más por la línea tal cual como Nicolás la dijo, de como miembro de la comunidad LGBT necesito a alguien que me dé derechos y Julio Guzmán no va a llegar a la segunda vuelta. Entonces, cuando terminó la primera vuelta era como que, oye, pero ahora vas a votar, o sea, literalmente tenía mi gente diciéndome, no, pero ahora tienes que votar por Pedro Castillo, pues porque es izquierda, y es como que, sí entiendes la contraproducencia que habría en que yo, apoyándome en mi búsqueda de derechos, vote por Pedro Castillo, ¿no? Porque es Abs- verdaderamente irme de izquierda a derecha, de polo norte al polo sur. Absolutamente. Y Sí, una crítica que yo tengo muy fuerte a gente también dentro de la comunidad es que eh, dentro de la política, cuando uno tiene objetivos, está muy bien tener objetivos, pero uno va a encontrar mucho más fácil el procedimiento una vez que establece jerarquías, ¿no? Y si bien, perfecto, uno quiere vivir libre de violencia, uno quiere, por ejemplo, no sé, había una ley de representación trans, por ejemplo. Chévere, que se pueda votar y todo muy bien, pero la pregunta es, ¿no hay cosas que en el orden de valores, pensando en el bien común del Perú, están por encima de eso? Como por ejemplo, tener una libre prensa, como por ejemplo, tener una bonanza económica, tener, tener ciertas libertades que creo son un sine qua non, son necesidades para que de manera orgánica surjan algunos otros, entre grandes y gordas comillas, avances sociales. Entonces, eh, eh, mucha gente lo está haciendo por una cuestión de principios, ¿no? Votar en contra de Keiko, pero, eh, pero aparte hay que pensar, está muy bien que quieran votar por principios, pero también hay que, no por votar por principios, tienes que adulterar tu visión de la realidad. Ellos pueden decir, yo sé que estoy cagando la situación para mi propio colectivo, lo que sea, pero igual voy a votar en contra de Keiko o voy a votar viciado simplemente porque es una cuestión de principios y me parece que así debe funcionar mi voto. Eso claro. lo encuentro mucho mejor que autoengañarse diciendo con Pedro Castillo vamos a hacer una constituyente y en esa constituyente el 50% va a ser LGBT y porque es izquierda y van a ser solidarios con nosotros y no. Claro, y es como que, exacto, y es como una escalinata, ¿no? Que se tiene que analizar. En algún momento un profesor de la UME nos comentaba, ¿no? Para poder alcanzar cierta escala de derechos, ¿no? Aborto legal, matrimonio igualitario, etcétera. Legalización de la marihuana, eutanasia, todas estas cosas que en algún momento son tema de debate de colegio y que te hacen tomar posición a favor o en contra, ¿no? Sí, Este, tienes pues, tienes que hacer toda una base previa que se basa usualmente en una economía estable y en niveles bien claros respecto a casi todos los temas sociopolíticos que el Perú no tiene claros. Así es. Y para alcanzar esto, bueno, la realidad es que con Pedro Castillo no lo lograríamos, ¿no? Entonces ahí una vez más la contraproducencia, o sea, si vas a votar Ujú. viciado, al menos sea honesto contigo y di que es verdaderamente por el hecho de que no finas con ninguno de los dos, ¿no? Pero me parece a mí erróneo y es lo que trato mucho de explicarle a la gente. Dos visiones en realidad que me parecen muy, muy equivocadas. Una de solo porque tú eres pro derechos o apoyaste a Verónica o apoyaste a Julio Guzmán, automáticamente Pedro Castillo va a ser tu opción. Eso no necesariamente es cierto. Y la segunda de el mismo caso, porque hayas apoyado a Julio Guzmán o a Verónica Mendoza o esas pro derechos o busques más libertades, Pedro Castillo tiene que ser tu opción. O sea, ninguna de esas dos es al 100% cierta porque, una vez más, contraproducencia nos afectaría mucho más negativamente de lo que la gente piensa y es un error en este caso en particular asumir que la izquierda de Castillo va a ser básicamente la salvación de todas las causas sociales que el Perú quiere lograr o que los peruanos quieren lograr
y más aún pensar que una asamblea constituyente nos beneficiaría, ¿no? Porque Sí, por sí, supuesto. o sea, no, esa constitución probablemente va a ser peor que la que tenemos ahora, entonces no, Se lo garantizo. O sea, miren, sí, la gente se revivó el debate constitucional con este congreso que acabamos de tener, o sea, que ya está llegando a su fin con la mayoría de acción popular, con gente de Unión por el Perú, etc. Y después de eso, la misma gente que dice, no, este congreso es una miércoles, el Perú es un país de conservadores, horrorosos, ignorantes. Y esa misma gente, acto seguido, ¿sabes qué necesitamos? Permitirle a esta gente armar nuestra nueva ley de leyes. Y no, o sea, sí, tal cual. como siéntate, ¿no? Yo estoy personalmente contento, o sea, soy mal que bien conservador, estoy contento con ese lado del Congreso, estoy en contra de otras cosas como que el nivel técnico me parece que va a ser malo, pero lo importante es, imagínate yo, por ejemplo, que me considero conservador, de todas maneras me siento, y no me voy a engañar diciéndome que Keiko ella y toda su esfera está libre de polvo y paja, tampoco me puedo engañar de esa manera. Y invito a la gente progresista que tampoco se engañen en su análisis. En Claro. general, ¿cuándo es que algo muy, muy concreto? En general, ¿en qué momento poner por encima la ideología de los hechos y la observación ha resultado bien? Es decir, yo te apuesto que... Es más, fue por eso, no es que te apuesto, fue por eso que Alan García llegó a ser presidente segunda vez, luego de haber embarrado tanto en los 80s, ¿me entiendes? Cuando tú pones la ideología por encima de los hechos, estás pensando que un candidato, porque tiene una banderita o que ha formado o que está formando parte de ese grupito que sostiene el banderín, piensa lo mismo que tú, defiende lo mismo que tú, y ni siquiera los has escuchado. Nadie en esta vida tiene la misma posición política que tú. Tendría que ser tu espejo, tu clon. Y mucho menos tendrías que confiar ciegamente en un candidato a la presidencia. Entonces tendrías que darte un tiempo de escuchar, informarte, leer. No Huayca, no Willax, leer, informarte, etcétera. Y recién ahí tomar una buena decisión. Vamos. Sí, tal cual. Y claro, eso es justamente en realidad para ir cerrando este tema, lo que medio que a mí me pasó, ¿no? Yo me acuerdo que me mechaba un montón con una ex jefa mía que tengo que es muy amiga mía, que trabaja en el IPE, y ella me decía como que, o sea, ya entiendo que quieras votar por convicción, pero tienes que votar por eso, que la economía, y era como que, mira, dado el panorama en el que estamos, la primera vuelta para mí no se va a basar netamente en cuánta plata pienso que el país necesita o cómo la economía se podría sostener, porque tengo que votar por lo que yo creo que es mi convicción personal y quien a mí me va a visibilizar, ¿no? Pero proyectándome como va a ser la segunda vuelta y como al final se terminó dando, fue ahí medio donde murió mi espíritu libertador y fue más en plan de, ok, ahora tengo que pisar tierra y darme cuenta, ¿no? De quién es verdaderamente la persona que me va a dar, como Sí. le estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Quién me va a comprar más tiempo para verdaderamente poner en el futuro, siquiera pensar en alcanzar esas libertades que yo quiero? Porque si me voy por el otro candidato, esa no va a ser ni siquiera una vía viable dentro de los próximos años, ¿no? Y, y nada, y ya, y con eso en línea, les queríamos hacer una última pregunta sobre algo que ustedes comentaban de que consideraban que quizás una opción viable para futuras elecciones sería el voto facultativo, ¿no? El voto voluntario, quitar la obligatoriedad que existe en el Perú. Sí, ya para ir finalizando, uno de los temas de que también habían conversado, y me parece que Adrián, tú te explayaste más, era sobre el tema del voto voluntario, ¿no? Ya Antonio lo ha mencionado, porque ha habido bastante ausentismo, bueno, no sé si bastante, pero el nivel de ausentismo, si bien algunos mencionan que ha estado dentro de los parámetros, igual hemos visto que en otros distritos sí ha habido una mayor cantidad de ausentismo. Entonces es por eso que muchas personas proponen que es mejor que se haga un voto voluntario, que sea un voto más por convicción y no por obligación. Eh, pero, ¿qué tan efectivo crees que sea esto, ¿no? ¿Crees que va a ser viable para la realidad peruana o cuál es tu visión en sí, Adrián? Mira, tenemos que recordar algo. El Congreso y también el presidente son un espacio de representación del pueblo, son un espacio de representación de todos los ciudadanos del Perú. Entonces, bajo esa lógica, el voto obligatorio, bajo pena de multa, lo que hace es que las personas, bueno, eso es una redundancia, que no quieran, no sepan por quién van a votar, tengan que finalmente sí o sí votar por alguien o nulo. Y lo que pasa en esas ocasiones es que en la cola preguntan, oye, ¿por quién vas a votar tú? Y votan por ese, o votan por el único que vieron en la tele, o votan por el que escucharon por ahí en el micro en lo que estaban de camino a la votación. Entonces, y al final, ese que escucharon y esa acumulación de voto por ya, bueno, tengo que votar,
puede hacer que lleguen personas, y ya ha pasado, estoy segurísimo, que no representan del todo al Perú, que no representan lo que distintos sectores de la sociedad están buscando o a lo que apuntan. El voto voluntario corregiría ese error. Lo que haría es que las personas, primero, se informen bien y vayan a votar los que quieran votar, por supuesto. Yo estoy seguro de que en primera instancia va a haber un ausentismo grandísimo. Sin embargo, con el tiempo habrá que ir corrigiendo eso, porque se dan cuenta de que si es que ellos no van a votar, quienes sí van a votar deciden el futuro del Perú. Y si solamente un grupo decide el futuro del Perú, todo el resto puede quedar no tan satisfecho como el que sí votó. Entonces, por ahí va la cosa. Y finalmente, esa es una opinión histórica. Yo estudio historia, no lo mencioné al inicio, yo estudio historia en la PUC, y estoy en 9º ciclo. Tú puedes encontrar una constante de que toda imposición genera cierto rechazo. A nivel político, a nivel económico, a nivel personal, etc. Toda imposición genera rechazo. Entonces, cuando tú sientes que estás obligado a ir a votar, lo vas a hacer con menos ganas de si tú sabes que estás no en tu obligación, sino que es algo que tú puedes hacer en favor del país desde tu punto de vista. Eso es lo que yo opino. Muy bien. Yo opino algo similar en conclusiones, aunque no necesariamente siguiendo la misma línea. Lo primero es que para mí no es un argumento fuerte, pero tal vez para los oyentes sí. No es común tener algún sistema político con voto democrático que tenga voto obligatorio. Es una rareza. Entonces, eso es para empezar. De ahí lo siguiente es que un argumento que normalmente encuentro en contra es diciendo eso va a distorsionar el sistema democrático porque muy poca gente va a decir el destino de muchos. Uno, eso es inevitable. O sea, no podemos hacer un sistema, si no deberíamos apuntar fácil a una democracia directa y no representativa. Eso es impracticable y además, hablando de práctica, en la práctica piensa en cuántas personas votan por convicción, asumiendo que es un número menor que el número de personas que votan por el candidato A en primera vuelta. Porque si votas en segunda vuelta, y esa es una frase hecha acá en el Perú, el mal menor, no hay verdadera convicción. El número de gente que vota por convicción debe ser menor que el número de gente que vota en primera vuelta por ese candidato, como ya por los motivos que ya mencionó Adrián. Porque se convencieron en la cola, porque le quitas eso y tienes un número ahí de los de primera vuelta. Considerando eso, piensa en cuántas personas votaron por PPK en primera vuelta. Esas personas, de cierta manera, decidieron pusieron la semilla de convicción en torno a lo cual se armaron es el mal menor, pero me va a dar enfoque de género, pero no es Fujimori, y comenzaron a armarse cosas para que llegara y ganara en el 2016. Entonces, me parece que ya hay distorsiones en el sistema, ya las hay. Lo que creo es que las distorsiones van a ser menores con el voto voluntario, porque, porque va a facilitar que se vote por convicción por los motivos que ya expuso Adrián. Además de que una cuestión que para mí es minoritaria, pero es simbólica, es el tema de una persona de medios puede con mayor facilidad pagar su multa que una persona que no tiene medios. Entonces, del hacerlo voluntario es una manera de hacerlo más equitativo, ¿no? Sí, y un ejemplo en realidad muy claro para fácil tangibilizar un poquito lo que ustedes comentan es algo que hemos visto recientemente en Estados Unidos a finales del año pasado, ¿no? Porque en las elecciones del 16, si no me equivoco, cuando Trump ganó, la gente quedó verdaderamente sorprendida, bueno, por el sistema en realidad político de elecciones que ellos tienen. A pesar de que Hillary había tenido más votos a nivel nacional, está todo este sistema de los estados y Trump terminó El colegio ganando, ¿no? electoral. Exacto, de los colegios electorales. Y nada, y lo traemos esto a 2020, pues, ¿no? Y ahora Trump pierde contra Biden precisamente porque a lo largo de estos 4 años el legado político que él había dejado no había dejado satisfechos a la gran mayoría de norteamericanos. Y eso terminó haciendo que, uno, haya el turnout más grande de votantes que había habido en la historia de Estados Unidos, y dos, que él pierda. Ujú. Entonces, claro, y ahí el voto es facultativo, no es obligatorio. Y la gente se registró mucho más para votar porque tenían la necesidad de votar en contra de alguien que le había impuesto medidas y en contra de alguien que no había cumplido con lo que había prometido y que se había ido en contra de todo lo que supuestamente la democracia norteamericana significaba, ¿no? Entonces, por ese Exacto. lado, creo que sí sería un argumento válido lo del voto facultativo. Además de que, Ujú. claro, reduciría todas estas desigualdades que el ausentismo demuestra, ¿no? Que la gente de menores recursos es la que tiene que obligadamente ir a votar porque no pueden pagar una multa y de ahí a los que simplemente les puede llegar, se van a quedar en su casa, van a pagar sus 500 solcitos y van a ser felices, ¿no? Sí, Este,
Un detalle ahí que me parece interesante es cómo podría funcionar como lo que en inglés se conoce como checks and balances, ¿no? El estate quieto a nivel político. Algo que me parece importante es una reflexión luego de esta primera vuelta, diciendo que se pasó a segunda vuelta con cantidades mínimas, que no hubieran bastado en los 90 para pasar a segunda vuelta. Y eso es una manera de decirle a los candidatos, ojo, estás llegando acá por lo que hace unos años hubiera sido un milagro estadístico. Entonces, tienes que tener cuidado porque la mayoría de la población no te apoya por convicción. Creo que el tener un voto facultativo ayudaría a ser mucho más visible, importante y volver un hábito, de decirle a la gente, oye, mira cuánta gente no fue a votar, porque realmente no estaban convencidos por ti. Te puede pasar lo que tú dices, te puede pasar lo de Trump y fácil no vas a tener tanto suerte el próximo año. ¿Por qué? Porque los sentimos se va a reducir. Entonces, Claro. ese tipo de balance me parece importante. Más bien, algo que acá sí me gustaría un montón tener su insight. Hablábamos con Dani sobre esta pregunta y yo le mencionaba que he considerado la opción de lo del voto facultativo como una tercera viable, ¿no? Pero que al mismo tiempo no me convencía al 100% porque siento que hay muy poca conciencia política en el país y que la gente es muy fácilmente convencible por palabras bonitas, propuestas vacías y poca viabilidad, a pesar de que no muchos informan en qué tanto esto puede ser cierto. Ujú. Y para la gente que ni siquiera tiene la posibilidad o acceso equitativo a medios o a internet o a información en general, no llega a ser justo tampoco, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿ustedes creen que el voto facultativo podría de alguna manera dejar fuera de la elección a quienes no tienen los mismos medios o posibilidades educativas que la población afluente o privilegiada? Y si es que sí fuera así, ¿no? ¿Cómo se podría quizás tratar de mitigar eso? Porque la idea sería fomentar la democracia en la mayoría de electores. So, no sé por ahí qué piensan. Uf, Toño, es que ahí ya estamos hablando de un tema mucho más estructural y de largo aliento. O sea, ahí podemos remontarnos al tema de la educación, podemos remontarnos al tema del acceso al Internet, que hoy en día la información por lo menos 70% está en la web, no está en libros. Claro. Vamos también Ujú. a suplir otras carencias como son la alimentación, el trabajo, etcétera, para que tengan más tiempo y más espacio mental para poder abocarse a informarse. Porque yo cuando tengo hambre no estoy pensando en informarme por el candidato, estoy pensando en tengo hambre. Entonces ahí sigue siendo un tema bastante de raíz. Va a tomar su tiempo, va a tomar mucho, bastante. Y ahí también se tendrá que ver qué propuestas son las que se lanzan para contrarrestar eso. Está el de vouchers, está el de educación estatal, hay miles. Sin embargo, esa es una Ujú. pregunta bastante complicada. No alcanzaría este podcast. Es un muy estructural y es muy de raíz. Claro. Yo opino que a mí no se me pasa por la cabeza quitarle el voto a una persona por falta de educación, ese tipo de cosas, ¿no? Por diferentes motivos. Pero de todas maneras creo que el voto sí es un derecho, pero creo que por la retórica del derecho fundamental o el derecho humano, creo que se convierte el error filosófico de considerarlo un bien en sí mismo. Al menos yo por ese lado no iría tanto a... No soy... Podrían acusarme de no ser un demócrata tan convencido, pero creo que el voto tiene una utilidad, ¿no? Ujú. Y dentro de esta utilidad creo que efectivamente hay personas que no tienen tanto tiempo libre, que no tienen tanto ocio, sino que tienen que ocuparse a la ausencia de ocio, al nec ocio. Entonces tienen que ocuparse de sus negocios de comer. Y estas personas tenemos dos posibilidades. O son obligados a votar y si es que es cierto y su voto es menos informado, puede ser más pernicioso, puede ser más voluble, más etc., se paga pato sí o sí y el resultado podría ser, me atrevo a decir, un neto negativo. En cambio, si estas personas tienen la posibilidad de votar, no es que se les ha quitado un derecho, pueden ejercerlo. La cuestión es que este efecto negativo se ve aminorado. ¿Por qué? Porque si alguien viene y te dice, toma tu tupper, toma tu polo y no sé qué, esta persona lo puede aceptar y en vez de votar por la persona que te dio tus cosas solamente porque es el único candidato que recuerdas o es el candidato que te habló bonito y te dio cosas, eh, podría simplemente decir, ya me los dio y me quedo en mi casa, no tengo obligación de ir. Entonces el efecto pernicioso se ve aminorado, sin quitar derechos. O sea, me parece que es un ganar, ganar, ganar por todas partes, ¿no?
Ujú. Sí, Claro. sí, creo que es un tema bastante interesante por las cosas que han comentado, ¿no? Me gustó el tema de la retórica del derecho. Tú tienes que elegir si vas o no. Lo que mencionó Adrián también. No es un tema estructural y que va a tomar bastante tiempo. Ujú, claro. Sí, y nada, y en esa línea estoy ya para ir cerrando un poquito. En realidad, primero, gracias chicos por haber estado acá, pero antes de pasar al cierre, que sé que Dani tiene unas cositas que decir, queríamos pedirles al mismo estilo de América Televisión en sus debates presidenciales, ¿no? Si es que nos podrían dar un argumento o mensaje de cierre respecto a lo que sienten que se nos viene en esta coyuntura política cada uno de ustedes. O sea, así algo rapidito en 30 segundos. Empecemos a ver con Nicolás. Ok. Yo no voy a decirles por quién votar. Lo que simplemente voy a alentar a todas las personas de todo tinte político, de todo tinte ideológico, que así hay una frase hecha que es apócrifa, pero va con la línea de lo que pensaban Polibio, Maquiavelo, Otto von Bismarck, que es la política es el arte de lo posible. Y a la política es el arte de lo posible quisiera agregar, pero también es la ciencia de lo probable. Entonces, y con eso quiero incitar a la gente a que no solamente piensen en, ok, es posible, existe la posibilidad de que tal vez yo gane más con este candidato o con el otro. No permitan que sus principios bien puestos, pueden quedárselos. No impidan, no impidan que eso, perdón, no permitan que esos principios nublen su juicio analítico, ¿no? No se autoengañen y no busquen engañar a otros porque se van a frustrar y creo que para poder hacer un cambio en el exterior hay que primero ser honesto con uno mismo, ¿no? Eso es lo único que quisiera decir. Por mi parte, yo quisiera agregar, gente, estamos en un contexto no común. Es decir, en otra situación en la cual llegasen Peter Castle y Keiko Fujimori, sería muy distinto. En el 80, 90, 95, 2000, estamos en plena pandemia. Estamos teniendo que solucionar un problema de salud pública. La economía se está cayendo. Las instituciones están sobreviviendo arrastrándose. Ni que hablar de la salud mental. Entonces, ahora mismo tenemos que pensar en qué nos va a dar más estabilidad. Si ustedes creen que Pedro Castillo nos va a dar más estabilidad, perfecto, voten por él. Si creen que Keiko lo va a hacer, perfecto, también voten por ella. Tampoco voy a decir por quién voy a votar y tampoco voy a decirles por quién votar. Sin embargo, tomen en cuenta todo lo que está ocurriendo. Y tomen en cuenta también que la ideología no va a cambiar el país, sino los hechos, los datos. No la ideología, sino las estadísticas. Al fin y al cabo, eso es lo que cuenta. Creo que esto es un muy buen cierre. Me han gustado las participaciones de Antonio, Nicolás y Adrián, la verdad. Nicolás, Adrián, muchas gracias por tomarse un tiempo con nosotros, ayudarnos a aclarar también algunas cuantas cosas. Creo que nuestros oyentes van a poder rescatar mucho de ustedes. Ya vamos cerrando esta edición. Sin antes también, Nicolás, Adrián, pedirles sus redes sociales de Alquimia y las personales, las que ustedes quieran dar. A donde les puedan mandar Ujú. mensajes a sus fans. Ujú. No, por supuesto, y como ya mencionaron, tenemos un espacio llamado Nueva Crónica, todos los jueves a las 7 de la noche en Alquimia Cultural, nos pueden encontrar en Instagram, donde es en vivo. Mándenos sus preguntas, coméntenos sus preguntas en el vivo o en videos anteriores y trataremos esos temas. Yo personalmente, mi espacio medianamente político es Twitter, ahí me pueden encontrar como Nicolás Delgado Piz. Ese es mi nombrecito y mi handle, mi arroba es arroba Disquite Mori. Disquite es SC, Disquite Mori. Muchas gracias, Nicolás. Adrián. Bueno, nada más que agregar a lo que ha dicho Nicolás, que en Alquimia Cultural en Nueva Crónica pueden encontrarnos todos los jueves de 7 a 8. Encantado de estar ahí, nos la pasamos hablando 1 hora y media. Y por mi parte me pueden encontrar en Instagram como Adrián Torres John, bastante sencillo, Adrián Torres John, John al final. Ahí suelo despotricar bastante con respecto a la política y de vez en cuando me pongo filosófico. En veces me pongo filosófico y por ahí que suelto algo un poquito más intrincado que lo que he dicho ahora mismo. Pero nada, Dani, Antonio, gracias a ustedes por invitarnos, ha sido genial estar aquí. Y cuando quieran volvemos a reunirnos y conversamos sobre lo que ustedes quieran, incluyendo deportes. Buena, buena, buena. Sí, no, de hecho, debemos agendar algo para los resultados de la segunda vuelta, fijo.
De nuevo, muchas gracias chicos por estar acá. Este es el cierre de esta tercera edición de los Como Opinólogos. Ya con esto estamos cerrando los temas políticos para pasar a ver temas un poco más banales, más relajados, ¿no? Y también nosotros descansar de estos temas que a veces nos pueden causar un poco de incertidumbre y miedo. Así que sí, nada, muchas gracias Adrián, Nicolás por haber estado acá. No se olviden de seguirlos en Alquimia Cultural en Instagram y en las redes que los chicos ya nos dieron. Y como dijo Dani, este será nuestro tercer y último episodio por ahora sobre análisis político, porque la próxima semana les queremos traer algún toque más relajado, en vista de que este fin de semana que viene va a ser la siguiente edición de los Oscars. Entonces vamos a estar analizando a los ganadores, las películas que estuvieron nominadas, si estamos de acuerdo o en desacuerdo con eso. Y van a tener una pequeña sorpresita extra de material que nuestro canal va a estar produciendo también, que ya este día les presentaremos. Así que sin más, no se olviden de poder recomendarnos, seguirnos en nuestras redes YouTube, Spotify e Instagram, y de escuchar nuestras ediciones, nuestros capítulos, compartirlos y vernos el